Bueno, mi trabajo de grado que estoy desarrollando en este momento precisamente quiere como responderse la pregunta de la diferenciación que hay por razones de género dentro del campo de la docencia. Digamos que el interés surge por estar presente en estos espacios de género como estudiante de sociología, digámoslo así, que paso mucho tiempo en espacios donde se trabaja este tema, por compartir y estar trabajando en el centro de estudios y ver que hay una distribución desigual, digámoslo así, de cuántos profesores y cuántas profesoras hacen parte del estamento profesoral de la universidad. Entonces, me hago la pregunta de cuáles son los rasgos que caracterizan el orden de género en el cual se inscribe el campo de la docencia en la Universidad del Valle y cómo responden las mujeres académicas a ello. Digamos que quiero hacer énfasis en esto porque a mí me interesa también indagar la forma en que las profesoras ingresan a la universidad siendo docentes de planta para conocer sus experiencias de cómo influye en ellas, digámoslo así, todo este orden institucional y orden de género que está presente en las instituciones de educación superior y poder identificar como esas diferentes acciones que muchas veces como mujeres profesoras y académicas tienen que emplear para permanecer dentro de la universidad, desempeñarse en su profesión y conciliar los tiempos de su vida académica, familiar y social. Para ello, como objetivo central, sería exponer los aspectos centrales que caracterizan el orden de género en la actividad profesional de docencia en la Universidad del Valle. Como marco conceptual, he propuesto 3 conceptos, que sería el orden de género, principalmente lo que se ha desarrollado por la autora Ana Buquet, identificando este como un sistema de organización social que va a producir de forma sistemática unas relaciones de jerarquía. Entonces tenemos que lo masculino y lo femenino va a ser lo que, o la matriz que nos va a decir cómo se tiene que organizar la sociedad y en este aspecto las instituciones que hacen parte de la sociedad pues van a seguir dicho orden. También complementarlo con el desarrollo que hace Pierre Bourdieu de la dominación masculina, presentándonos precisamente cómo ese orden es una máquina simbólica desde la división sexual del trabajo y cómo esas estructuras permanecen en el tiempo. Entonces, como les comentaba, quería también conocer un poco sobre la experiencia de las docentes, por eso el tercer concepto es la experiencia social que desarrolla François Duet, poniendo atención en cómo los individuos administran las situaciones en que se presentan en su entorno. Esto sería como estudiar la realidad sin olvidarse pues la subjetividad de estos actores. Como propuesta metodológica está hacer un análisis de los datos agregados a partir de cifras institucionales. Yo considero que aquí es muy importante como enlazar lo que venimos viendo en el seminario y la importancia del observatorio. Entonces, considero que va a ser muy importante aquí la articulación cuando podamos acceder o trabajar con esa batería de indicadores que nos estaban comentando que está desarrollando la universidad para poder hacer uso de toda esta información y, digámoslo así, complementar con las que ya existen en la universidad. También de forma integrada hacer entrevistas semiestructuradas a las profesoras de planta para descubrir sus experiencias. Cabe aclarar que pues estos trabajos de ver cómo está la situación en desigualdad, en brechas de género, ya está siendo trabajado por el mismo observatorio, el mismo centro de estudios, por lo que para hacer como un aporte, yo reduzco el espacio, digo yo espacio acotado de lo que voy a investigar. Y me interesa precisamente centrarme en 2 facultades, que son la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Salud. Precisamente como les estaba comentando Ana María ahora,
es importante tener la Facultad de Salud ahí porque es un campo que por excelencia pues ha sido dictaminado como masculino. Entonces, en algunos datos que recopilo del documento de trabajo que han realizado desde el Centro de Estudios, podemos ver que para el año 2017 la cantidad de, perdón, la cantidad de profesores es del 78.3%, mientras que las docentes solo cuentan con un 21.7%. Ahora, en la Facultad de Salud hay una presencia que es un poco más, digámoslo así, paritaria, pero que precisamente la selecciona esta facultad para querer ahondar más allá. Porque en el campo de los estudiantes o en el estamento estudiantil se ingresan muchas más mujeres, pero cuando vemos la cantidad de docentes, pues vemos que se mantiene una tendencia a que sean los docentes hombres quienes mayor peso porcentual tengan, con el 58.6%, y las docentes participen con un 41.4%. Además de que el campo de la salud se sigue considerando como un campo mucho más feminizado por todos los temas que son de cuidado y por todo el tema del entramado del orden de género. Quería como traer un poco esta información que ya la profesora Jenny nos había comentado en horas de la mañana, y es que precisamente dentro de nuestra universidad se puede ver que la participación de los docentes de planta, aquí aclaro, yo quiero centrarme y realizar el trabajo con docentes de planta, no es de forma igualitaria entre los géneros. Aquí en información entre el año 2000 y 2010 se mantiene este rango de 60-30, y vemos que para el año 2017 no cambia mucho, solo son alrededor de 2 puntos porcentuales que aumenta la inserción laboral de las mujeres como docentes, llegando a un 33.2%, y los hombres quedando con el 66.8%. Sin embargo, eso nos lleva a decir que no solo basta ver la inserción, sino que también dentro, o sea, una vez cuando ingresan a este ámbito docentes, pues se van a seguir presentando condiciones o situaciones de desigualdad. Eso lo vemos cuando hablamos sobre las categorías docentes, viendo cómo en la categoría de profesores auxiliares son mayor la cantidad de mujeres, con el 19.6%, en comparación con los hombres, un 14.6%. Cuando vamos al escalafón más alto que tenemos en la universidad, que son profesores titulares, la diferencia se va a ver más marcada. Las mujeres contando con el peso del 21.7% y los hombres el 35.7%. También, como se nos comentaba, se pueden ver brechas en cuanto a los salarios, en cuando ocupan cargos de dirección, y también lo que ya veníamos diciendo con la diferencia de las facultades, que la presencia de las profesoras pues va a estar condicionada por las áreas de conocimiento. Quiero hacer aquí énfasis que hasta el momento es un trabajo pues que estoy desarrollando, entonces hasta el momento mis avances son más del corte conceptual y teórico, porque hasta el momento no he ingresado todavía a trabajar con los datos. Pero entonces, estos avances que voy a comentar un poco tienen que ver con la revisión de otros estudios muy similares que se hacen, en especial el trabajo de Buquet, de Cooper, de Mingo en la universidad, en la UNAM, en México, para el caso mexicano, donde precisamente nos comentan cómo la universidad se ajusta y da continuidad a esos lineamientos sociales. Es decir, todo el tema de que existen unos roles de género, de dar continuidad con esa división sexual del trabajo. Entonces, dentro de la universidad vemos cómo las mujeres siguen inclinándose por esa forma en que se ha socializado a que opten por las carreras que tradicionalmente se han denominado como femeninas. También se puede ver cómo la creciente inserción en las mujeres ha sido progresivo. Cada vez podemos ver que son más mujeres quienes ingresan a la universidad, quienes están compitiendo dentro del campo laboral, pero eso no nos puede dar la certeza de que sea una integración, precisamente por todas las cuestiones de la remuneración, las posibilidades de seguir con sus procesos educativos, el ascenso social y la distribución del tiempo y cuidados del hogar. Esto ha sido algo muy importante y de resaltar,
ya que muchas de las docentes se enfrentan a segundas, terceras jornadas, porque no solo tienen que cumplir con sus horas académicas, sino también cuando están dentro de su hogar o respondiendo a sus dinámicas familiares. Por tanto, podríamos hablar un poco de una cultura institucional del género, que es una red de signos, prácticas y tradiciones que reproducen aquellos juegos de poder entre los géneros. Entonces son todas esas expectativas sociales o esos cargos diferenciados que muchas veces se escucha incluso dentro de la misma comunidad estudiantil. Yo como estudiante muchas veces con compañeros se ha podido escuchar cuando dicen como que no, si este curso que es más difícil o este curso más pesado es mejor que lo de un hombre, que lo de un profesor, porque él sabe más. Y los cursos metodológicos o que son más suaves que los de una docente. Entonces desde ahí uno puede ir sintiendo como ya hay todas esas expectativas o esas ideas de que cada género estará mejor relacionado con algún tipo de actividad dentro de la docencia. Además, aquí también quiero resaltar algo muy importante y es esta concepción del sujeto de trabajo de forma abstracta. Dentro de las investigaciones, dentro de los marcos que he revisado conceptuales, precisamente es cómo las organizaciones están dotadas de género. Joan Acker relaciona esto porque se ha pensado al sujeto del trabajo como alguien que dispone de una jornada continua y, por ejemplo, en los documentos, en actas o cuando se hacen estos perfiles profesionales del trabajo, pues eso corresponde más bien a una idea masculina, ya que no se tienen ese cargo o esas responsabilidades del hogar y de mantener las relaciones familiares. Entonces, eso es como hasta el momento lo que he podido avanzar. Ya para terminar, de nuevo reiterar la importancia de la articulación con el Observatorio de Género. Como mi trabajo lo que intento es hacer una combinación tanto de datos agregados y de la parte cualitativa con las entrevistas, ahí siento que se va a recolectar mucha información de esas experiencias, la idea es sistematizarla y que esa información pueda quedar ahí para comparar y para seguir nutriendo todo este trabajo de investigar acerca de las desigualdades presentes en el ámbito de educación superior. Bueno, Isabela, muchas gracias. Creo que tu tema de investigación nos cuestiona bastante y especialmente pues a los profesores. Hay una reacción inicial que tiene que ver con la Cesara. No sé si quiere participar, quiere decirlo o lo leemos. Es que es muy curiosa la percepción de lo que es suave. O sea, Ajá. pues cuando oigo, claro, yo la oigo y digo que los cursos de metodología son mucho más suaves, es muy paradójica esa percepción. Claro, tiene que ver con las áreas, pero es muy diciente. O sea, cómo se valora además cada una de las áreas del programa, ¿no? Claro, por un lente sexista, por supuesto. Claro, y yo creo que aquí también parte toda esa división que tiene en matriz y como base el género, ¿no? Entonces empezamos a poner así lo duro, lo suave, lo intelectual, lo más sentimental, empezamos a hacer toda esta división, siempre asociándolo a esos roles sociales, pues, de quiénes serían más aptos. Lo comento porque ha sido experiencias propias, entonces lleva uno a preguntarse, bueno, ¿realmente es suave? ¿Realmente una profesora también está capacitada? Lo que uno dice, hay muchas profesoras que igual su trayectoria está igual como un profesor, maestría, doctorado, y por qué llegar a hacer esta diferenciación, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante poder rescatar esos comentarios que uno a veces encuentra dentro de la comunidad estudiantil. Poder identificar detrás de esos discursos realmente qué comprensiones del mundo hay allí presentes, digamos con qué arraigo traemos nosotros acerca de cómo nos reconocemos, cómo reconocemos la otra persona. La profesora Rosa tiene alzada la mano, profesora. Sí, solo quería como traer nuevamente a memoria la discusión que tuvimos con Marta Zapata, ¿no? De esto de cómo construimos conocimiento
y qué significa, ¿no? Es jugar los mismos criterios en el juego, las mismas normas en el juego, o salirnos de ellas, ¿no? Porque un poco esta discusión alrededor de esta división sexual del trabajo docente, ¿no? Que es, digamos, el centro del trabajo que Isabela se propone desarrollar, tiene que ver con eso, es decir, hasta donde nosotras como mujeres docentes permanentemente estamos tratando de tener esa misma escala, ¿no? De medida, ese mismo patrón de medida, ¿no? Que enseñamos clases magistrales porque el conocimiento es magistral, teórico, abstracto. Sí, si nos ponemos en esta dinámica, pues, de cómo ha sido reconocido, ¿no? El conocimiento en las instituciones de educación superior, o si, digamos, también modificamos esas formas de reproducir el conocimiento, de transmitir el conocimiento, de generar conocimiento, y nos ponemos en un plan distinto, ¿no? Entonces, cómo nos ven los estudiantes tiene mucho que ver con eso, es decir, hasta dónde realmente estamos reproduciendo este modelo escolar, ¿no? De las universidades, esta forma de construir conocimiento en las universidades, o hasta dónde nosotras estamos intentando también hacer rupturas, ¿no? Con esas epistemologías en las universidades. Entonces creo que es un punto central, como decía Dianita, pues que nos pone, nos interpela, ¿no? A nosotras, pues meternos, digamos, en el asunto de mirarnos a sí mismas, mirar nuestro trabajo docente y sentir que claramente allí hay digamos, todo un universo de reflexión en la construcción de género en el ejercicio docente. Sí, y allí a mí me surge una inquietud porque digamos que en tu presentación, Isabela, es fuerte esas reflexiones conceptuales que estás haciendo para poder dar respuesta a ese problema de investigación que nos planteas. Entonces, a mí en esa línea, esa discusión conceptual, que nos pudieras de pronto ampliar un poco por qué la escogencia de docentes como actor clave, ¿no? En el análisis de las relaciones de género en una institución de educación superior. Sí, claro, en un principio también era la discusión y precisamente tomar también al estamento estudiantil, estaban los funcionarios, pero fue como quedarse, bueno, con los docentes para ver cómo son esas dinámicas de quienes estamos viendo. Entonces también me lo preguntaba mucho dentro del campo de la sociología, incluso reflexionar cómo los mismos profes que estaban ahí eh, funcionaban con estas lógicas del orden de género. Entonces considero que igual es importante abordarlo con los docentes en el momento de hacer revisión. Veía que se hacía mucho trabajo con el estamento estudiantil, que estaba muy presente todo el tema de las violencias de género y estaba toda esta distribución, pero lo sentí muy, muy copado en el tema del estamento estudiantil. Por eso dije como que no, miremos cómo podemos interpretar, cómo podemos comprender mejor las dinámicas y las diferencias que hay en ese estamento que sería el profesoral. Gracias, Mariana. Bueno, la elección de las facultades fue algo difícil, digámoslo así, en principio era, bueno, no puedo abarcar toda la universidad, hay que acotarlo, hacer alguna comparación. También me vi enfrentada a ese debate, bueno, cojamos algo de humanidades o cojamos algo mucho más también de la parte que veamos más profesoras. Pero quizá quise centrarme en esos espacios masculinizados como para conocer esas experiencias de cómo las docentes se mantienen ahí dentro, aunque son pocas como vimos con los porcentajes. Quería acercarme a que las profesoras pudieran contar su experiencia de, bueno, cómo hacen para ingresar a la universidad, cómo reconocen o si no reconocen esas dinámicas en las que se puede ver algún tipo de violencia o de discriminación basadas en género. Entonces fue como que listo, ingenierías, que es la más masculinizada, intentemos una que no lo sea tanto, dije yo. Entonces abordé salud, igual cabe destacar que salud es una facultad igual que voy a tener que tener mucho cuidado porque vamos a ver algunas áreas más masculinizadas, como sería la medicina, pero pensar también que dentro de esa facultad hay unas diferencias, como todo lo que es la escuela de rehabilitación,
quienes van a trabajar en la fisioterapia, fonoaudiología o terapia ocupacional, que van a estar mucho más feminizadas. Entonces fue como más una elección de, bueno, miremos a ver en esos espacios tan masculinizados cómo están respondiendo y cómo se están manteniendo también las docentes y ganando su espacio, digámoslo así. Quedaría como un reto, también lo entiendo Mariana, de también tener en cuenta esas otras facultades y de profesoras que siendo más conscientes de esta realidad de las desigualdades y las brechas de género, pues cómo estarían actuando. Entonces lo siento más como algún reto para seguir la investigación. Bueno, Isabela, y con relación, bueno, hay un comentario, dice interesante trabajo, Isabela, me parece más valioso por el hecho de traer experiencias propias para pensar cómo los mismos sociólogos evaden las reflexiones sobre el género. Ese comentario te lo hace Daniela. Con relación a la trastienda de la investigación, me genera inquietud qué tanta apertura hay de parte para poder acceder a las fuentes de información. En cuanto a la información estadística. ¿Cómo ha sido exacto? No solamente estadística, sino también cómo ha sido esa relación tuya como investigadora con las personas participantes de los procesos de investigación, si ya has tenido algunos contactos y cómo ha sido esa experiencia. Bueno, hasta el momento no he tenido mayor contacto, estoy empezando apenas el trabajo, digámoslo así, este es como mi primer semestre desarrollando el trabajo de grado. He tenido más un acercamiento, digámoslo así, a todo el tema documental, bibliográfico, y el acceder a estas docentes también lo veo, por ejemplo, como un reto, cómo acercarse, yo como socióloga, como nos está diciendo Daniela, como la experiencia propia. Yo voy con unos lentes, digámoslo así, que ya desde lo que el otro me va a decir, yo voy a identificar de alguna acción o alguna dinámica, podría ser que esté cayendo en esa discriminación de género, pero también es ir preparada de esa forma de primero escuchar, como lo dice o sea, quien me va a proporcionar la información, que serían las docentes en este caso. Entonces, siento que va a ser un reto acercarme a profesoras, por ejemplo, de ingeniería, que no tengo mayor relación. En salud, quizá un poco, he tenido algunas experiencias con algunas profesoras, siento que podría ser más llevadero, pero también es un reto de cómo hacer cuando ellas me comenten todo eso que están vivenciando y cómo hacer el acercamiento, ¿no? Qué tipo de preguntas se tienen que hacer para no condicionar las respuestas que muchas de las profesoras vayan a brindar. Entonces, en resumidas cuentas, no he tenido mayor acercamiento hasta el momento empírico, sino más un acercamiento documental. Ahora que lo mencionas, Diana, considero que va a ser muy importante porque va a cambiar la situación. Por ejemplo, cuando estaba proponiendo trabajar con docentes, también estaba el tema de cuáles van a ser los criterios de selección de esas docentes. Quiénes ingresaron, quiénes llevan más tiempo como profesoras de planta. Entonces van a ser aspectos contextuales que hay que tener en cuenta y va a ser necesario incluir la experiencia más reciente, cómo ha sido consolidar ese tiempo trabajando ya desde casa, cómo ver esas nuevas jornadas, digámoslo así, ya hay varios estudios donde se señala ese tipo de doble, tercera jornada que deben emplear las mujeres que salen a trabajar en general, digámoslo así, pero en este caso que es el especial, pues las mujeres académicas. Entonces, considero que va a ser importante, que necesitaré hacer las reflexiones pertinentes de cómo pudo cambiar o cómo pudo intensificar estas jornadas laborales para las mujeres con el tema de la pandemia. También quería agregar a eso que se me pasó en la presentación, pero fue muy importante también pensar el tema de la interseccionalidad y que ya lo habíamos abordado también durante el seminario. Y era un poco pensar cómo van a haber realidades mucho más particulares, no solo por la categoría de género, que es la principal que voy a utilizar, pero también habrán otras categorías que van a marcar situaciones más específicas, que serán la raza o la clase social. Entonces, hay que tener también en cuenta esa intersección de condiciones que pueden
dar unas dinámicas más y condiciones particulares para cada docente. También en el tiempo o en el periodo en que ingresaron, cuáles son las demandas actuales que se le estén haciendo a quienes quieran ingresar a ser docente en la universidad.